Gracias al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, gracias al senador Higinio Martínez por esta invitación y por la determinación de hacer este homenaje con reflexiones y con algunas aportaciones de lo que fueron momentos clave de la vida de Manuel Camacho Solís, especialmente en la vida de la República. Y se preguntaba el senador Higinio Martínez, ¿qué haría Manuel Camacho Solís en este momento? Yo me quiero referir en esta conversación a algunos momentos clave que hablan de la figura de Manuel Camacho Solís a partir de lo que yo lo traté y de lo que lo tratamos. En primer lugar, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar hacía mención a un momento de la historia de la Ciudad de México y también de la historia política del país, a la época en la cual él y yo, junto con Laura Itzel, también formamos parte de lo que entonces se llamaba la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, porque no existía un Congreso local, pero además no solo no existía Congreso local, la Asamblea era ese proyecto en ciernes de un espacio de representación ciudadana en el ámbito legislativo. Y sin embargo, en ese ámbito, siendo el gobernante de la Ciudad de México designado por el presidente de la República, era la época en la cual al gobernante se le llamaba regente, y si uno lee el diccionario, regente es el que gobierna a nombre de los menores de edad. Bueno, eso eran los gobernantes de la Ciudad de México, los regentes que gobernaban a nombre de los menores de edad, menores en ciudadanía. Los habitantes de la Ciudad de México no tenían la calidad de ciudadanas y ciudadanos. Pero este espacio en ciernes, que era la Asamblea Legislativa a la cual pertenecimos, tenía varias características realmente relevantes que son de extrañarse y que ojalá en algún momento se pudieran recuperar. Por ejemplo, el regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís, asistía a rendir su informe ante la Asamblea Legislativa y había debate. El informe se debatía y había rondas de preguntas y de posicionamientos y de respuestas. Es decir, el jefe del Ejecutivo, nombrado por el presidente, que era el regente que gobernaba a nombre de los menores de edad, debatía con los representantes elegidos a la Asamblea de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Y recuerdo los debates que eran intensos, había debate. Eso era una de las características de la democracia en ciernes, por la que estaba pugnándose por gran parte de la población y de la sociedad civil en nuestro país, pero de manera destacada en la capital de la República, en la Ciudad de México. Recuerdo varios de esos debates que después se acabaron porque se instauró la práctica de que los jefes del Ejecutivo, tanto en los estados, en las entidades federativas como en el ámbito federal, envíen por escrito su informe. Ya no lo debaten. Y ahora lo que se acostumbra es una ceremonia con los simpatizantes en donde no hay una confrontación de ideas. Pero ¿qué es lo que puede hacer rica la democracia? Una de las cuestiones, entre muchas otras, es el debate de ideas, los diversos posicionamientos, los puntos de vista, pero además algo adicional al debate es que a la hora de rendir el informe y ponerlo a discusión, también está la práctica de la rendición de cuentas y de la transparencia, porque había, ya no existe, la posibilidad de escudriñar el informe y de discutirlo a fondo, con el titular del Ejecutivo presente. Eran sesiones realmente muy ricas y muy relevantes y duraban horas y horas. Y recordamos a Manuel Camacho Solís debatiendo con quienes representábamos a las distintas fuerzas políticas de la ciudad
Era un encuentro muy rico, pero hacía falta ir mucho más allá. Hacía falta que el Distrito Federal y que el regente y que los delegados se transformaran dando pie a la democracia. Dice Bobbio que el paso más importante en la democracia es que las personas pasen de la condición de súbditos a ciudadanos. Y faltaba que se pasara de la condición de súbditos a ciudadanos. Faltaba una reforma político-electoral que garantizara que hubiera elecciones de todos los y las responsables de los poderes ejecutivos, tanto en el ámbito delegacional, como se les llamaba entonces a las demarcaciones territoriales, como en la Ciudad de México. Había una efervescencia cívica y ciudadana en el país que reclamaban reformas, que venía de lejos, desde no solo del 68 para irnos más allá, sino de manera más cercana desde 1988. A partir de la caída del sistema, del fraude electoral, de la persecución a la oposición, no se había acabado esa oposición y esos reclamos por la democracia, y la Ciudad de México se convirtió en un espacio privilegiado para plantear ir más allá. Y entonces se empezaron a surgir voces que reclamaban poder elegir a los gobernantes. Surgió la idea, al principio entre unos cuantos, de hacer un plebiscito. Y muchos nos decían, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿De qué están hablando? ¿Qué es eso de plebiscito? Bueno, pues una consulta a la ciudadanía para que la reforma político-electoral de la Ciudad de México vaya mucho más allá de lo que inicialmente se planteaba, porque había unas mesas de negociación sobre una reforma político-electoral encabezadas por el regente Manuel Camacho Solís. Y fue creciendo como una bola de nieve el impulso de que hubiera un plebiscito en donde se consultara a la ciudadanía si querían elegir a sus gobernantes, sí o no. Con unos cuantos asambleístas empezó esto. Empezamos a ir a los medios de comunicación. Hay que decir que prácticamente todos los programas radiofónicos nos abrieron sus micrófonos, pero ningún espacio en televisión. La televisión, que era el medio más importante, ahora ya pasó a un último término, está por desaparecer, pero en ese momento era el espacio privilegiado. Nunca se habló de este movimiento cívico y ciudadano en la Ciudad de México. Los medios de comunicación radiofónicos sí, y fue creciendo el impulso y se creó un consejo para convocar al plebiscito ciudadano y para que este se llevara a cabo el 21 de marzo de 1993. Se logró poner mesas por los ciudadanos y ciudadanas en múltiples lugares de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en ese entonces, y una gran cantidad de notarios y notarias aceptaron dar fe de los resultados. Se hicieron algo de propaganda de manera incluso en ocasiones subrepticia. Yo recuerdo que José Luis Cuevas nos hizo un cartel llamando al plebiscito y nos lo imprimieron, fíjense ustedes nada más, en el Obispado de la Ciudad de México. Ahí es en donde se imprimió el cartel, llamando a la ciudadanía a participar en el plebiscito. Participaron más de 400,000 personas y los notarios y notarias, sin cobrar un quinto, dieron fe de esa opinión de absolutamente, no digo mayoritaria, todas y todos los que participaron dijeron: queremos elegir a nuestros representantes. ¿Qué hizo Manuel Camacho Solís, el regente? Hizo suyo ese reclamo, y se formaron unos equipos de negociación para ver cómo iba a implementarse la reforma político-electoral, la reforma democrática de la Ciudad de México.
y se empezó a dialogar en esas mesas con la oposición. Por eso la pregunta muy pertinente del senador Higinio Martínez es muy importante en este momento. La disposición al diálogo con la oposición, la disposición al diálogo para avanzar. Y se hizo la reforma. Y a partir de ese momento, con la reforma político-electoral de la Ciudad de México, se sentaron las bases para que posteriormente se convocara a elecciones de delegadas y delegados en las delegaciones de la Ciudad de México y también para elegir gobernante o jefa o jefe del Ejecutivo del entonces Distrito Federal, todavía Distrito Federal en esos momentos. Es esa la base y el fundamento para que después Cuauhtémoc Cárdenas ganara como primer jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero lo que yo quiero resaltar y lo que resaltamos y nos convoca es que desde el poder y teniendo la posibilidad de haber dicho no, Manuel Camacho Solís tuvo la disposición de dialogar y decir vamos a avanzar en el diálogo democrático y en las reformas democráticas para la capital del país. No solo eso, sino que después de haber sido regente de la Ciudad de México, llega un año crucial en el país, un año muy complejo, 1994, con el surgimiento del movimiento zapatista en Chiapas. Él era en ese momento secretario de Relaciones Exteriores, pero se le nombró como el mediador con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el EZLN. ¿Por qué Manuel Camacho Solís? Participaron también senadores y diputadas, se formó una comisión muy importante, pero Manuel Camacho Solís conocía Chiapas por lazos familiares, pero no solo eso, sobre todo la característica principal es que tenía la disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos. Eso era lo que se buscaba. Fue un personaje fundamental en esa negociación. También estuvo ahí Eberto Castillo en esos diálogos, por cierto. ¿Cómo dices? La Jucopo, ¿sí? La Jucopa era la instancia de diálogo, pero Manuel Camacho Solís le encabezaba. Y el otro momento en el cual yo tuve muestras y testimonios de la voluntad de Manuel Camacho Solís de diálogo y de construir fue el año 2000. Él fue fundamental para convocar a partidos de oposición que tenían puntos de vista e ideológicos diametralmente opuestos para intentar un gran acuerdo en una candidatura por la presidencia de la República. Fueron sesiones larguísimas entre el PRD y el PAN para ver cómo salía un solo candidato a la presidencia de la República. Las sesiones no eran principalmente sobre quién sería el candidato. Desde la izquierda, la figura prioritaria en ese momento para nosotros era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Desde el PAN era Vicente Fox. Pero lo que se debatía y en lo cual trabajó Manuel Camacho Solís durante meses fue en un asunto esencial. No bastaba que los opuestos se reunieran a ver qué candidato postulaban, sino para diseñar qué tipo de gobierno, hacia dónde debería ir el país. Y de esas reuniones salieron textos espléndidos sobre lo que debería ser el futuro de México. Lamentablemente no concluyó porque las dirigencias de los partidos y sobre todo en el caso del Partido Acción Nacional, lo que planteaban era quién iba a ser el candidato y cuál era el método para seleccionarlo. Si era a través de encuestas, que el PAN privilegiaba encuestas, si era a través de una consulta cívica ciudadana masiva con el país, el PRD proponía ese método. Finalmente todo concluyó
cuando el PAN decidió adelantar su candidatura y postular a Vicente Fox, dando por cerradas la negociación. Pero la participación de Manuel Camacho Solís fue sobre todo en el diseño de nación que se quería construir, en cómo se podía avanzar a partir del año 2000 para construir un México con futuro. Eso no prosperó, no fue posible, y sin embargo me parece que estos momentos hablan de la figura de Manuel Camacho Solís, la disposición a ir a debatir con los diputados de todos los partidos políticos, su decisión de recoger la voluntad cívica y ciudadana para una reforma democrática en la Ciudad de México, que diera pie para que las ciudadanas y ciudadanos se convirtieran en verdaderos ciudadanos y no en súbditos, y eligieran a sus gobernantes, su voluntad de rendir cuentas, su disposición al diálogo con el Ejército Zapatista y su intento de contribuir a que las oposiciones llegaran a un acuerdo de futuro de una nueva nación. Ese era Manuel Camacho Solís, un hombre dispuesto al diálogo, a propiciarlo, a construir acuerdos, a poner en el centro la práctica de la democracia y del respeto a la pluralidad, no de la subordinación, no del avasallamiento, sino del diálogo y de la construcción de acuerdos. Y en un momento de tanta polarización, creo que hacer este recuento de Manuel Camacho Solís resulta fundamental, porque el diálogo es indispensable, porque entre diferentes se puede y se debe dialogar, porque la nación es plural y diversa, como lo sabemos, y nuevamente en esta conmemoración del 11º aniversario luctuoso de Manuel Camacho Solís, es un gusto y un honor decir que lo conocimos, que debatimos con él, que discrepamos, que coincidimos, que acordamos con un hombre que se comprometió, viniendo del partido en el poder y de lo que llamamos el partido de Estado, el que tenía el monopolio del poder, el partido oficial, su disposición al diálogo, a la construcción y al respeto a los puntos de vista ideológicos y políticos diversos. Muchas gracias.